Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar el día de hoy con una palabra que vino de la siguiente manera. Les cuento que, bueno, algunos de ustedes saben, estoy comenzando a preparar un material para personas que quieren aprender la palabra de Dios desde cero, desde cero. Y cuando me puse a leer, cuando empecé a preparar el material, cuando me senté a preparar el material y me puse a leer, dije, no, bueno, por más que esto es desde cero, tengo que compartir esto con mis hermanos porque es fuerte. Me di cuenta de que había algo que yo por ahí antes no me había percatado, que lo quiero compartir con todos ustedes. Amén. Y a esta prédica, por así decirle, la llamo la vida de una persona verdaderamente dichosa. Una persona verdaderamente bienaventurada. Bien, cuando nosotros abrimos y leemos el Sermón del Monte, ¿bien? Nosotros leemos, bienaventurados ustedes, bienaventurados ustedes, bienaventurados ustedes, dichosos, no sé, depende de la versión que tengas, dichosos, 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 bienaventurados. Pero ¿qué? Cuando vos lees eso, ¿qué te produce adentro? O sea, lo lees y decís, amén, amén. ¿Alguien pudo extraer el significado del Sermón del Monte? Levánteme la mano. Levante la mano el que pudo extraer el significado del Sermón del Monte, de lo que Jesús enseña en Mateo 5. Bien, cuando nosotros leemos dichoso, tenemos que empezar a entender qué significa eso. ¿Qué es dichoso? Dichoso es bienaventurado, bendecido, lleno de gozo, plenitud, más que feliz. O sea, sería una persona completa en su totalidad. Bien, pero ¿cuál es la condición de una persona dichosa? ¿Cómo debería ser la vida de un verdadero hijo de Dios? Un hijo de Dios que camina conforme a la verdad y no a los principios de este mundo de maldad. ¿Cuáles son las etapas que atravesamos al caminar con Cristo este camino angosto? ¿Qué nos espera como hijos de Dios amados y cuál es la promesa? Bueno, primero, ¿para quién está escrito el Sermón del Monte? Nosotros estamos acostumbrados a ver. Les voy a preguntar, Víctor, ¿para quién está escrito el Sermón del Monte? Para los discípulos de Jesucristo. Víctor, pero en las películas nosotros vemos que Jesús le está hablando a todo el mundo. ¿Es así? Le está Sí, hablando a la... exactamente, pero cuando subió al monte solamente llamó a sus discípulos. Muy bien, mi hermano. Amén. ¿Es así? Lo podés ver en Mateo 5, cuando empieza el capítulo. Dice, cuando Jesús vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra comenzó a enseñarles a los discípulos. Bien, y vamos a leerlo. Mateo 5, de 3 al 12. Abran sus Biblias, mis amados hermanos. Mateo 5, del 3 al 12. ¿Lo tienen? Dice así. Versión NBI. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes.
Amén. Bueno, cuando nosotros leemos estos pasajes, por lo general decimos amén, amén. Dichosos todos esos. ¿No? ¿Alguien me puede explicar qué está enseñando Jesús acá? Levante la mano. Bien, decimos amén, amén, ¿no? Pero cuando nos detenemos a leer esto, nos damos cuenta que el concepto de dicha de Dios y el concepto de dicha del hombre son completamente diferentes. Humanamente hablando, nadie quiere ser el que llora, humilde. A nadie le gusta el hecho de que Dios es justo. Muy pocas personas son realmente compasivas. Corazón limpio, veremos. Todos creen que tienen un corazón limpio, pero a nadie le gusta que le muestren que hay una mancha. Trabajar por la paz, bueno, por lo general lo confundimos con servir en el ministerio, y claramente nadie quiere ser perseguido, insultado, calumniado, etc. El concepto de dicha, de dichoso de Dios es diferente al concepto de dichoso del hombre, ¿no? ¿No es cierto? Cuando leemos estos pasajes, nosotros tenemos que entender que la dicha de Dios se encuentra al final de la historia. Estos pasajes que nosotros leemos son una progresión. Jesús les está diciendo, avisando a sus discípulos de antemano lo que les espera y lo que les va a acontecer si es que lo siguen. A diferencia de Dios te ama y tiene un plan para tu vida, vení que todas las cosas van a estar bien, Jesús te está invitando a sacar cálculos y cuentas por seguirlo. ¿Se acuerdan esa vez que el Señor dijo, ¿quién de ustedes se pone a construir una torre y no hace los números, no? No sea que no le alcance para terminar de construirla. Dios les está diciendo a sus discípulos al comienzo del ministerio lo que les espera, y nosotros podemos ver en el Sermón del Monte una progresión de la vida espiritual de una persona. Y vamos a desglosarla y la vamos a compartir entre todos. Número 1. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Vos cuando lees decís, dichosos los pobres, dice algunas versiones. Entonces, en África son todos dichosos, ¿no es cierto? Porque hay una pobreza extrema. No está hablando de la pobreza material, está hablando de una pobreza espiritual, de una persona que vive en la miseria, de una persona que está destituido de la gloria de Dios, sin nada, sin herencia en el cielo. Un pobre es una persona que tiene una necesidad que llenar. Son pobres en espíritu, gente que anhela llenar su espíritu. Una persona, por ejemplo, un fariseo de aquella época de Jesús, no es una persona pobre en espíritu, sino una persona soberbia en el espíritu, ¿correcto? Un ejemplo de una persona pobre en el espíritu era el cobrador de impuestos. ¿Se acuerdan? A tales personas viene a buscar el Señor. Aquellas personas que son pobres en el espíritu. Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. A tales personas pobres en espíritu, en esa condición es a las que Dios viene a buscar. Dios no viene a buscar perfectos, Dios no viene a buscar sabios, Dios no viene a buscar a grandes teólogos. Dios viene a buscar a personas que tienen necesidad de Él. Amén. Ahí podemos ver a quién se está dirigiendo este mensaje. 2. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Uno lo lee y dice, ay, si yo estoy llorando porque tengo un problema, porque me maltrataron en el ministerio, y yo sé que algún día Dios me va a consolar. Sí, obviamente que Dios te va a enjugar las lágrimas, pero acá se refiere a otra cosa. ¿Quiénes son los que lloran? Levante la mano a alguien y me diga, ¿quiénes son los que lloran? Hermano Víctor.
Son los pecadores, hermano. Sí, pero en lo natural, ¿quiénes son los que lloran? Los que hacen llanto. Los pobres en espíritu. Amén. A ver, Luisana. Los niños. Muy bien, los bebés. Los bebés. Muy bien, Luisana, los bebés. ¿Quiénes son los que lloran? Los bebés. Dios nos toma de esa condición de pobreza espiritual, de esa necesidad de Dios, y nacemos de nuevo y somos bebés espirituales, que lloramos, que anhelamos un padre, y Dios nos adopta como hijos amados. Dichosos ellos que lloran, porque serán consolados. Podemos ver que de la nada misma Dios nos toma como hijos amados y comenzamos a vivir la vida cristiana como niños, como bebés. Primera de Pedro 2:2 dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Dios nos toma de la pobreza en espíritu, nos hace nacer de nuevo en bebés espirituales. Y el punto número 3 es: dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dios transforma ese corazón pobre y miserable, un corazón de huérfano, un corazón pecaminoso, en un corazón humilde, como un niño. Los niños son humildes. Un niño que crece es humilde, depende de su papá para todas las cosas. Cuando Dios toma ese corazón, ese corazón de piedra que teníamos, y lo convierte en un corazón de carne, comienza una obra. De bebés ya somos niños, y nos promete, como hijos amados que somos, la tierra como herencia. De hecho, al fin de los tiempos, el Señor dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sí o no? ¿Pueden ver que hay una progresión en esto? Bien. 4. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Sí, Señor, véngate de mis enemigos, Señor. Bueno, en realidad pasa que cuando Dios nos toma de esa pobreza espiritual, nos hace una nueva criatura, nos da un corazón humilde, empezamos a darnos cuenta de la maldad que hay en el mundo, de la maldad que nos rodea, y empezamos a entender que Dios es bueno y que nosotros somos malos. Una vez que conocemos la verdad y somos adoptados, anhelamos comer de la palabra de Dios, que es el pan del cielo, y saciar el hambre de ese niño espiritual a través de la palabra. Y nuestro corazón comienza a anhelar la justicia de Dios. Anhelamos que Él venga a traer su justicia y que acabe con la maldad de este mundo. Entendemos que Dios es justo y que le va a pagar a cada uno según sus obras. Les voy a leer un par de versículos, no hace falta que los abran. Apocalipsis 22:12 dice: miren que vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa, y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Justicia de Dios. Salmo 62:12, que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Romanos 2:6, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Anhelamos que Dios venga y anhelamos su justicia. Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Dios te va a hacer justicia. Amén. Cuando somos adoptados de esa miseria, somos bebés espirituales, nacemos de nuevo, Dios nos da un corazón humilde, un corazón de carne, que anhela la justicia de Dios y nos transforma en personas compasivas. Dichosos los compasivos,
porque serán tratados con compasión. Perdonen a los demás como Dios los perdona a ustedes. Compasión es un sentimiento de tristeza que nos produce ver a alguien padecer algo y que nos impulsa a aliviar su dolor o su sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Una vez que conocemos la verdad, o sea, una vez que conocemos a Jesús y nos llenamos de la palabra de Dios, nuestro corazón se transforma en un corazón compasivo. Dejamos la altanería, la soberbia, la discordia de lado, las peleas, las mentiras y la murmuración. La murmuración, que es pecado. Santiago 2:13 dice, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. ¿Quién se anima a darme un ejemplo de lo que es ser compasivo? Levante la mano, si no hablamos todos juntos. ¿Alguien? Santiago. Cuando ves a un hermano en Cristo que está pasando una necesidad y lo ayudas. Amén. Esa es una. ¿Otra? ¿Algún ejemplo de compasión de la mano de algo que nos haya enseñado Jesús? Luisana. Cuando algún hermano está pasando por un problema personal y somos compasivos, valga la redundancia, ¿no? Realmente buscamos la manera de ayudarlo con la misma palabra, aconsejándolo con la palabra, sintiendo ese amor hacia tu hermano, haciendo sentir a tu hermano que él no está solo en este proceso. Bien. ¿Algún otro ejemplo de compasión? Jaivit. Cuando alimentamos al que está hambriento, cuando le damos de beber al que está sediento, cuando vestimos al que no tiene ropas, cuando visitamos al que está enfermo, ahí estamos siendo compasivos y muchas otras cosas más que demuestran la compasión. Muy bien, Jaivit. Pero ¿qué pasa si tu enemigo tiene hambre? ¿Sos compasivo igual? ¿Sos compasivo igual? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Pero cuidado. Ojo, voy a hacer una nota al margen. A veces podemos confundir el poner límites con la falta de compasión. Ser permisivo no es ser compasivo. Cuidado con eso. ¿Entienden la diferencia? A veces es necesario poner límites y a la gente los límites no le gustan. A la gente le gusta que le digas a todo que sí. Pero cuando decís que no o pones un límite, te tratan de falto de compasión, de duro, de exigente, pero no es así. Una cosa es ser misericordioso, una cosa es ser misericordioso y compasivo y otra libertino. Los límites con la gente inmoral o inmadura son necesarios. Es necesario poner límites que conduzcan al orden. No nos confundamos los límites con la falta de compasión. ¿Bien? ¿Entienden lo que les digo? Bien. Porque a la gente le gusta cuando vos estás, pero cuando decís que no, ahí ya automáticamente sos malo. Cuidado, no confundirse. Bien. Una vez que Dios te adopta de esa pobreza espiritual, te transforma en una nueva criatura y sos un bebé, te da un corazón humilde, comenzás a tener hambre y sed de la palabra de Dios, comenzás a ser una persona que tiene compasión. Antes en el mundo no tenías compasión. ¿Bien? Ahí podemos decir,
que tenés un corazón limpio. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Los de corazón limpio. Si tu corazón no está limpio, no vas a ver a Dios. No importa que hayas hecho una oración de entrega y que hayas pedido a Jesús que entre a tu corazón. Si tu corazón no es un corazón limpio, no vas a ver a Dios. A lo largo de nuestro caminar con Cristo llegamos a la limpieza de nuestro corazón, de nuestros deseos carnales. Solo el de corazón limpio es el que llega a ver a Dios. Jesús nos está mostrando el camino que atravesamos para llegar a un corazón limpio. Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Apocalipsis 7:14. Aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Apocalipsis 22:14. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Una vez que atravesamos todo este proceso, somos aptos para trabajar por la paz. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Una vez que tenemos el corazón limpio, podemos servir al Señor y trabajar por la paz. Antes, lamentablemente, no. Podemos tener conocimiento bíblico, pero un corazón sucio y lleno de miseria. Podemos tener conocimiento bíblico, pero tener un corazón sin revelación. No es lo mismo ser teólogo que tener un corazón limpio. El corazón limpio se ve únicamente en el fruto. Efesios 4:3 dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Dios nos está llamando a esforzarnos, a mantener el vínculo de la paz entre nosotros. No es fácil. Trabajar por la paz. Dichosos los que trabajan por la paz. Trabajar por la paz no es que vos vas a la iglesia, estás en el ministerio de arte y pintas un cuadrito y estás sirviendo a Dios. Eso no es trabajar por la paz. Trabajar por la paz es predicar el evangelio. Es bautizar, hacer discípulos. Servir al reino de Dios. Hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Juan 6:27 dice, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece. Y una vez que hayas atravesado ese proceso, hayas limpiado tu corazón y estés trabajando por la paz, vas a ser perseguido. Dichosos los perseguidos, 8. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Todos aquellos que trabajen por la paz y quieran tener una vida piadosa, van a ser perseguidos por predicar el evangelio. Perseguido significa que vas a tener problemas con la gente. No es que te van a andar persiguiendo y vas a tener que escapar. No necesariamente es eso. Perseguido significa amenazado, usado, acosado, vituperado, maltratado, rechazado, marginado. Eso es lo que te espera. Si predicas la verdad, la verdad, la verdad, el verdadero evangelio, vas a ser vituperado, calumniado. La gente va a hablar mal de vos. Van a hablar mentiras. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no quiere que llegues a predicar la verdad y te va a tratar de tirar abajo y te va a tratar de destruir. Y ahí es donde vos vas a demostrar que sos hijo del Altísimo, que aprendiste lo que el Señor te está enseñando. Segunda de Corintios 4:9, perseguidos, pero no abandonados. El Señor no nos va a abandonar.
derribados, pero no destruidos. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a momentos difíciles que se nos ponen enfrente por predicar el evangelio, malos tratos, vituperios, calumnias, mentiras, insultos, agresiones, y nos... Uy, ¿por qué, Señor? Pero Dios no te va a abandonar, nunca. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Nada te va a poder destruir. Nada. Pero sí es necesario que te mantengas firme hasta el fin. Por eso la palabra dice en Apocalipsis, en las iglesias, al que salga vencedor, le daré a derecho de comer del árbol de la vida, le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo que tiene escrito y solo él lo sabe. Al que salga vencedor, al que salga vencedor. Dichosos serán ustedes. ¿Quién dice amén? Amén. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa, dice Jesús, cuando por predicar el evangelio, cuando por predicar la verdad, cuando por abrirle los ojos a los ciegos, la gente los insulte, los persiga y levanten contra ustedes toda clase de calumnias, o sea, mentiras, digan mentiras de lo que están haciendo. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. ¿Cómo sabes que vas por el camino correcto? Porque la gente te insulta, te persigue, dice toda clase de calumnias y mentiras, hablan mal de vos. Si sos un predicador de YouTube y no te están insultando o no están haciendo videos atacándote, pueden pasar dos cosas: que tu canal sea muy nuevo o que no estés predicando la verdad. Eventualmente, si estás predicando la verdad, te van a decir de todo. Lo mismo que le pasó al Señor. Él dijo, si al dueño de la casa, hablando de él, lo llaman Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Nos tiene que pasar lo mismo que a Jesús y a los profetas. Y si realmente atravesaste toda esta lista y llegaste al punto en el que verdaderamente trabajas por la paz, son los religiosos los que te van a perseguir, no los mundanos. A los mundanos no les va a interesar. Yo eso no lo quiero ni oír. No me interesa. Ellos están viendo películas. Los que te atacan son los religiosos, son los fariseos de aquella época, encarnados en personas de hoy. Judas era amigo de Jesús y lo traicionó. De la pobreza espiritual pasaste a la adopción como hijo amado, y tu condición de humildad te condujo a tener hambre de Dios, lo suficiente como para lograr un corazón limpio, lavado por su palabra, un corazón que sirve a Dios y que es perseguido por causa del nombre. Lograste tener un corazón, ni más ni menos, un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces oímos que David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios? Dios quiera que vos también tengas un corazón conforme a la voluntad de Dios. Dichoso el que tiene un corazón conforme a la voluntad de Dios. El resultado de seguir a Cristo en un mundo torcido es la persecución, las mentiras, las calumnias, pero eso tiene que ser motivo de alegría. Debemos mirar al cielo y saber que nuestra redención está cerca. Y todo concluye en una persona de conducta intachable, sin mancha y sin arruga. Por eso les digo y les recalco la importancia de poner en práctica todo lo que oyen en estas reuniones,
todo lo que oís en estos videos, ponelo en práctica. Este mensaje es para ayudarte a crecer, para ayudarte a tener ese corazón limpio, sin mancha y sin arruga, para que no seas avergonzado el día del Señor. Y termino con esto. Termino con un salmo. Ábranlo si quieren. Salmos 15 del 1 al 5. Tengan esto muy presente, mis hermanos amados. Tengan esto muy presente. ¿Lo tienen? Bien. Dice así. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimos de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que actúa así no caerá jamás. El único que actúa así es Cristo. Pero si Cristo vive adentro tuyo, vos también actúas así. Si vos no actúas así, es que Cristo no vive adentro tuyo. Amén. Ese es el mensaje, mis hermanos. Espero que los haya tocado profundo en el corazón y que Dios te bendiga.